Gracias, presidente. Señoras y señores senadores, mexicanas y mexicanos que nos ven por el canal del Congreso, hoy se discute la desregulación de un sector fundamental para el desarrollo económico del país, pero sobre todo para el bienestar de las familias mexicanas, el sector eléctrico. Nuestro país impulsó, como todo el mundo, a partir de los años 60, un modelo nacional que gira alrededor del concepto de servicio público de electricidad. Este modelo se plasmó en el párrafo 6º del artículo 27 constitucional, otorgando exclusivamente al Estado la obligación de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica, y le dio a la Comisión Federal de Electricidad la obligación de llevar el fluido eléctrico a cada hogar mexicano y a cada consumidor que lo solicitara, buscando siempre, escúchenlo ustedes, el menor costo posible para cada tecnología dentro del sistema. En la actualidad, el sistema eléctrico mexicano interconecta prácticamente a todo el país, con una cobertura cercana al 98%, solo superada por las campañas de vacunación, y tiene un margen de reserva operativo superior al 40% en relación con la demanda máxima. La demanda máxima se da entre las 8 y las 11 de la noche. Sobre eso, que es lo máximo, tenemos una capacidad de producción del 40% superior. Es uno de los mejores sistemas del mundo en eficiencia, aunque no se quiera admitir, pues aquí no conocemos los accidentes que se han vivido en otros países como en los Estados Unidos, y durante muchísimos años se mantuvo las tarifas entre las más bajas del mundo. Posee un parque de generación diversificado, lo que permite tener un sistema de ecualización de costos que ha permitido utilizar la energía baratísima de las hidroeléctricas del sur del país, de la planta nuclear de Laguna Verde, de las plantas de ciclo combinado de carbón o combustóleo, para ofrecer una gran estabilidad a los usuarios del país. Durante las últimas décadas, los distintos gobiernos fueron empujando a la modificación del sistema original de ecualización de costos para incorporar la ficción de los precios de oportunidad y la separación contable de las unidades generadoras de la Comisión Federal de Electricidad. Este sistema llevó a la CFE a comprar el combustóleo de Pemex a los llamados precios de oportunidad, es decir, a los precios que regían en el exterior. No me refiero a los precios internacionales, porque el combustóleo tiene un mercado reducido, pero además un combustóleo que Pemex no puede sacar, no puede comercializar, más que a través de las compras de la Comisión Federal de Electricidad. El aumento de los precios internacionales del petróleo que hemos vivido durante los últimos años incrementó los del combustóleo, es decir, aumentó los costos de la generación de las centrales que lo utilizan. Y como se estableció un mercado sobre la base de costos marginales para el despacho de las centrales, las tarifas se incrementaron artificialmente. De hecho, pudiéramos decir que como es la Secretaría de Hacienda la que determina los precios de los bienes del sector público, como las gasolinas y los petrolíferos, los aumentos al combustóleo y a las tarifas se convirtieron en un instrumento de recaudación. De esta manera, hoy nos enfrentamos ante el argumento de que la Comisión Federal es ineficiente porque ofrece tarifas más altas que en los Estados Unidos y por lo tanto debe desaparecer. Que quede claro, fueron artificialmente elevadas esas tarifas. Nuevamente, como el día de ayer, cuando nos referimos a la división artificial y absurda de la petroquímica en básica y secundaria,
y viene, por cierto, aquí el senador Penchina a decir que eso fue una tontería, cuando quienes lo ordenaron e instrumentaron fueron justamente los gobiernos priistas. Esa tontería la hicieron los gobiernos priistas, con la oposición pública de la izquierda, específicamente del PRD. Hoy nos vienen a decir que el Estado se debe deshacer de esa industria por poco rentable. Lo mismo ocurre en el sector eléctrico. Primero, crearon las bases para un mal funcionamiento de costos y hoy vienen con la fabulosa idea de romper y desmontar todo el sistema, cuando lo único que se requeriría para abatir la alta tarifa sería incorporar racionalidad económica y social en la política de combustibles. ¿Qué nos propone en esta reforma el PRI, el PAN y el Verde? En realidad nada nuevo. En términos generales, lo que ya había propuesto Ernesto Zedillo hace más de 12 años, la desaparición del servicio público de transformación en un mercado donde oferentes y demandantes establecieran tarifas y las empresas privadas se hicieran responsables de la inversión necesaria para la expansión del sistema. El inicio del nuevo siglo mostró el fracaso contundente de la desregulación eléctrica, el escándalo de la colusión de generadores en California, que llevó a elevar los precios de la electricidad en más de un 600%, al surgimiento de monstruos especulativos como Enron, que desarrollaron estrategias para defraudar a los consumidores, hizo que los afanes privatizadores de los gobiernos mexicanos se refrenaran un tiempo y tomaran una pausa para que concluye con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. ¿En qué han cambiado las cosas respecto al modelo que se propone? Mientras que en otras partes del mundo pasaron de establecer como base del mercado la garantía del margen razonable de la rentabilidad del capital invertido, a la altura de los costos marginales, aquí nos proponen un esquema que integra a ambos elementos, que, como se ha mostrado en otros casos, donde se ha dispuesto la metodología de desregulación más sofisticadas y reguladores maduros, ambas vías son absolutamente proclives a estrategias especulativas para provocar escasez y aumentar los precios de la electricidad. Pero más allá de los modelos, lo que tenemos en la propuesta es la desaparición del servicio público de electricidad, es decir, de la integración de un sistema que abarca desde la generación hasta el suministro directo al consumidor, buscando los costos más bajos, y que garantizaba que en un país donde la inmensa mayoría de su población se encuentra en condiciones de pobreza, se le podía ofrecer electricidad accesible y general sin importar su nivel de ingreso. Hoy, con esta propuesta, todo eso terminará. Hoy nos proponen que el servicio básico, el que llegará a las familias mexicanas, tendrá que pagar los costos del mercado. Desaparecerán los subsidios. Escúchenlo bien, mexicanas y mexicanos, desaparecerán los subsidios, ese subsidio que hoy tienen en el consumo domiciliario. Y para aquellas zonas marginadas se organizará un fondo que financiará los subsidios. Ese fondo se alimentará, óiganlo bien, según lo dice el artículo 113 de esta ley, con los ahorros de las pérdidas técnicas y con donativos. Pues, señores y señoras, señores del gobierno federal, señor presidente de la República, señoras y señores priistas, panistas y verde ecologistas, les decimos que su fondo de servicio universal no alcanzará y que se las tendrán que ver con millones de consumidores, a quien su presidente les ofreció que bajaría las tarifas y que ahora resulta
que las tarifas para pobres dependerán de donativos. En síntesis, nos enfrentamos a una propuesta que destruye el esfuerzo de todas y todos los mexicanos durante décadas y se sustituye por un modelo para negocios especulativos con elevados costos económicos, como se ha demostrado en todos los países en los que se ha instrumentado. El desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad trae también como consecuencia otros impactos. Desde hoy les advertimos a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo hicimos ya hace 3 meses, están en riesgo de que aproximadamente 70,000 trabajadores de los 98,000 que trabajan en el CFE sean despedidos. Una consecuencia más de esta nefasta reforma energética. Por ello, votaremos en contra del dictamen, porque es perjudicial para el bienestar de las familias mexicanas. Muchas gracias.